Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Christopher Monterromo y voy a realizar la presentación de mi proyecto final del análisis del texto, estrategias de aprendizaje desde la investigación de la neurociencia, con los siguientes tópicos. Introducción. Todo docente que tenga conocimiento acerca de las particularidades del cerebro comprenderá cómo el aprendizaje influye en el proceso. La importancia de este tema radica en el hecho de que todo aprendizaje se encuentra en el cerebro. Por tanto, dada la tarea de investigaciones en el campo, ha sido analizar las posibles propuestas de apoyo que pueden impactar favorecedoramente en la enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes, contribuyendo a la calidad de la educación. A partir de la lectura del texto, Estrategias de aprendizaje desde la investigación de la neurociencia de Cantú, Amaya y Valdés, se hará una opinión personal acerca del contenido del libro, desde la perspectiva de un docente de educación primaria. La obra no es solo un compendio teórico, sino un manual de validación práctica donde el aprendizaje puede alinearse con el funcionamiento natural del cerebro. De esta manera, se hará mención de algunas de las estrategias de aprendizaje desde la investigación de la neurociencia, que se retoman en el libro, las cuales se consideran que pueden funcionar en el aula con ejemplos de cómo se pueden implementar en la labor docente. Como primera estrategia está la mejora de los aprendizajes con base del movimiento. Esta es una muy buena opción. En la etapa de desarrollo de mis alumnos, el aula quieta es un aula donde el cerebro no está funcionando a su máxima capacidad. El texto valida mi experiencia cuando se incorporan actividades kinestésicas, donde la memoria se activa. El aprendizaje se vuelve lúdico, significativo, llamativo y motivador para los alumnos. No se trata de mover por moverse, sino de enfocarlas con contenidos que se estén abordando en clases. De esta manera, algunas de las actividades que se pueden incorporar son dinámicas de juegos con contenidos que se estén abordando en clases. También el uso de pausas activas, donde el principal propósito es el movimiento. Uso de coreografías o bailes con contenidos de la clase. La estrategia de cómo estimular la creatividad en los alumnos es una muy buena propuesta porque considera la red del reposo. Alentar momentos de reflexión tranquila o actividades menos estructuradas no es pérdida de tiempo, sino un periodo donde la información se organiza y surgen conexiones creativas. Así, se puede organizar en varios tiempos la producción que se les esté pidiendo a los alumnos, ya sea una narración escrita, dibujo, elaboración de una presentación o algún tipo de maqueta. Potenciar el recuerdo para comprender temas difíciles se considera una muy buena propuesta. Las estrategias que enfatiza la emoción son fundamentales. El concepto de efecto sorpresa y uso de emociones pico para potenciar el recuerdo no son manipulación, sino el reconocimiento de potenciar las emociones, las cuales, como se enuncia en el texto, duran toda la vida de la experiencia mnémica. Se pueden implementar actividades como uso de actividades que les interesen y emocionen a los alumnos, como colorear, uso de experimentos que despierten asombro, llevar a los alumnos a trabajar fuera del aula y uso complementario de recursos tecnológicos. La estrategia platicando lo aprendido o el que mejor aprende es el que enseña es una de las técnicas de aprendizaje que su aplicación se podría llevar al aula y se considera puede resultar efectiva. Cuando el alumno se prepara para explicar, su cerebro se ve forzado a realizar procesos cognitivos complejos que refuerzan la memoria y la comprensión con actividades como recordar lo que se hizo un día anterior o una clase antes, exposiciones individuales o en equipo, recordar lo leído al platicarle a otro, recuerdo de datos, fechas o información vista previamente. La estrategia uso de las bondades de los sentidos especiales se centra en cómo el oído y el olfato, junto con la visión,
pueden enriquecer la codificación de la información del cerebro, creando estímulos que pueden facilitar el recuerdo, porque se aprovecha las entradas sensoriales para dar un mayor número de pistas al recuerdo al fin de recuperarlo. De esta manera, el aprendizaje puede ser multisensorial, con actividades prácticas como el uso de material manipulable que los alumnos toquen. También utilizar olores, texturas o sonidos asociados al tema. Uso de canciones relacionadas a contenidos que se estén abordando en el aula. Respecto a la estrategia sobre el aprendizaje durante sesiones por videoconferencia, particularmente esta propuesta que se menciona en el libro no se utiliza actualmente, pero fue muy relevante y de utilidad durante la pandemia de COVID-19. Cuando se utilizó esta modalidad de enseñanza, se tuvo en cuenta las consideraciones que se mencionan, como realizar sesiones cortas, empleo de material multimedia complementario, ser más flexible con el estudiante por diversos factores que pudieran presentar, como inestabilidad en la conexión a Internet, pero también en el momento que se utilizaron las sesiones por videoconferencia, no se consideró el reducir la necesidad de ver la cuadrícula completa de los compañeros o el uso de otras herramientas de interacción y no usar solamente el micrófono para cada respuesta que daban los estudiantes. De esta forma, en ocasiones futuras que se pudiera llegar a utilizar esta estrategia, se tomará en cuenta los aspectos que no se tenían en consideración. La estrategia sobre la música de fondo en el estudio es compleja. El libro no ofrece una respuesta de sí o no es mejor estudiar con música. Más bien, analiza variables musicales específicas que influyen en el aprendizaje y la concentración. La estrategia se centra en determinar qué tipo de música es adecuada y para qué tipo de tarea, validando su uso en actividades de producción de baja concentración. Como docente, se utiliza la música con los estudiantes con actividades que requieren baja concentración, como la elaboración de un producto donde coloreen, recorten o peguen. Esta no es utilizada en todo momento ni todos los días. La música es utilizada porque se ve a los alumnos realizando sus actividades, mantiene la calma y se crea un ambiente de clase agradable, pero sin competir con los recursos de la memoria de trabajo necesarios para la ejecución. Conclusiones. La práctica docente actual requiere comprensión funcional del cerebro. Las estrategias basadas en la neurociencia tienen respaldo científico y mejoran la enseñanza. De las 3 estrategias propuestas en la obra, se ha realizado una selección enfocada en 7 de ellas. Esta selección no implica bajo ninguna circunstancia un juicio de valor sobre las estrategias no incluidas. De hecho, todas las propuestas del libro se reconocen como un puente sólido y fundamental entre la investigación neurocientífica y la realidad escolar. Integrar la neurociencia en la labor de enseñanza transforma la práctica docente centrada en el cerebro. Este enfoque, desde seleccionar estrategias para estimular la memoria con sus tipos, etapas y procesos, también para seleccionar estímulos para que los alumnos accedan a la información que se les esté mostrando y enseñando, esencial para consolidar el aprendizaje y retener información, evitando el rápido desgaste de la información que produce la curva del olvido, como prestar atención a los esquemas mentales que se estén haciendo a los alumnos y tratar de que estos sean los más sanos y positivos posibles, evitando distorsiones cognitivas o si éstas se presentan, tener idea de cómo atenderlas. De esta manera, podemos decir que estamos transformando e innovando nuestra práctica al considerar nuevas perspectivas que los estudios sobre la memoria y el cerebro ofrecen, los cuales tienen aplicabilidad en el aula. Gracias.